Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien y sin novedad, que estén en sus casas y no bajo esta lluvia. No sé si todos me confirman el audio y la presentación en pantalla, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Sí, se le escucha bien y se ve su presentación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. El tema, para que lo tomen en cuenta de una vez para la asistencia, sería el ilícito tributario. Esta clase, pues el tema creo que no lo vamos a terminar de desarrollar hoy porque es bastante largo y luego nos tocaría el delito tributario. Entonces hoy vamos a ver como los aspectos introductorios al ilícito tributario y vamos a llegar hasta donde nos alcance el tiempo. Yo al final voy a dar unos 20 o 15 minutos para poder resolver alguna duda si hubiera con relación al examen de mañana. Y vamos a hacer una pequeña revisión de cuántos estudiantes tenemos ya asignados y cuántos faltarían, y vamos a dar alguna información que nos trasladó el área de coordinación de escuela para el día de hoy, para que se las traslademos. Entonces vamos a dar al final un espacio para resolver estas dudas. Entonces vamos a dar inicio. Pues como ya les mencioné, sería la clase 10, sería el tema el ilícito tributario. Y vamos a ver entonces cuál es la naturaleza jurídica para poder luego pasar a la definición. En ese sentido, la naturaleza jurídica del ilícito tributario surge de la violación o un incumplimiento de las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias. En otras palabras, la naturaleza jurídica o esencia jurídica del ilícito tributario es la violación de las normas jurídicas tributarias. En la doctrina, pues hay dos posiciones en cuanto a la naturaleza jurídica del ilícito tributario. La primera es la posición unionista y la segunda es la posición antagónica. Entonces, la posición unionista, que sería nuestra primera definición doctrinal. Espérenme, déjenme ver que esto está un poco... Hoy no me deja marcar por alguna razón esto. Bueno. La posición unionista establece que la infracción tributaria no se diferencia del delito penal común, ya que la sustancia de la infracción tributaria y el delito común es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir estas dos líneas o esta posición unionista? Esta pues establece que no hay una diferencia entre qué es una infracción y qué es un delito. Entonces, tiene la idea de que tanto delito y una infracción pues son un solo mismo hecho, es una misma infracción. Entonces no hace como esa división entre una infracción y un delito. Recordemos que acá en Guatemala nosotros sí tenemos en nuestra legislación, bueno, en este caso en materia penal, esa diferencia en que existen sanciones y existen delitos. Entonces prácticamente la sanción es una infracción y por lo consiguiente la pena en materia penal a una infracción sería una circunstancia pecuniaria, mientras que si hablamos de un delito, pues nuestra sanción va a ser la privación de libertad. Entonces, a lo que se refiere a esta posición unionista es de que no diferencia entre uno y otro y lo tiene como un mismo elemento, que sería el incumplimiento, la violación de una norma tributaria, sin marcar pues que sea de mayor gravedad o de menor gravedad, sino que él lo ve como que fuera un delito o una sanción como una misma circunstancia, no hace como esta diferenciación. Mientras que la posición antagónica pues establece que la infracción se diferencia de un delito establecido en el derecho penal común y que existe una diferencia sustancial entre el delito y la contravención. Esa palabra de contravención, pues yo la marqué ahí, la vamos, más adelante vamos a entender por qué está marcada. Ya que la infracción tributaria es una contravención, no un delito, los elementos de las dos figuras son diferentes tanto en la doctrina como en la legislación. Entonces, si nos damos cuenta, acá en esta posición antagónica, pues sí se refiere o hace una división entre qué es un delito y una infracción. Entonces, hace esa división y para este efecto, pues vamos a empezar a ver todo lo que es un ilícito tributario. Cuando nos referimos a un ilícito tributario, entonces nos vamos a referir a infracciones o sanciones que la ley contempla, pero que en este caso van a ser sancionadas con una multa o con una circunstancia meramente dineraria o pecuniaria. Entonces, posteriormente, pues también vamos a ver cuáles son los delitos tributarios que existen o que están regulados acá en Guatemala, pero ahorita vamos a entrar de lleno a lo que son las infracciones. Entonces, hasta aquí estamos
claros de qué es una posición unionista, qué es una posición antagónica y cuál es la diferencia de cada una de estas. Esto necesito que lo entiendan para poder avanzar en este tema. Yo creo que estamos bien. La compañerita Jennifer Carolina levantó la mano, por favor. Buenas noches, Lick. No le entendí. Disculpe. Bueno, ¿cuál es la que no entiende, las dos o alguna en específico? La posición antagónica. Bueno, como les mencionaba, pues la posición unionista pues no hace una diferencia entre qué es delito y qué es una infracción, o sea, lo ve como un todo. Mientras que la posición antagónica, hagamos de cuenta que tenemos nosotros un cuadro comparativo y la posición antagónica pone del lado izquierdo pues que es una infracción y del lado derecho que es un delito. Entonces, en ese sentido, pues sí hace esa comparación en cuanto a materia tributaria, que una infracción se va a manejar de una manera y un delito se va a manejar de otra manera. Entonces, era lo que les mencionaba. Ahorita vamos a empezar a ver los temas que son relacionados con la infracción, que estas infracciones van a ser sancionadas con una multa o con una circunstancia que va a afectar el patrimonio económico de la persona que lo está cometiendo, mientras que el delito, pues obviamente, pues va a ser sancionado con la privación de libertad o en su defecto, pues una medida sustitutiva. Entonces acá ahorita vamos a ver un poquito más claro, pero prácticamente la posición unionista en términos muy generales no establece diferencia entre infracción y delito, sino que lo ve como un mismo elemento negativo, digamos, por parte del sujeto pasivo, que es quien realiza este incumplimiento, mientras que la posición antagónica pues sí tiene como dos subdivisiones, que va a ser la infracción y va a ser el delito, y entonces en ese sentido se va a encargar de estudiar cada una de manera diferente y el trato o el procedimiento que se le va a dar en este caso al sujeto pasivo va a ser de acuerdo a el incumplimiento que él esté realizando. Si es algo pues que no es de mayor gravedad, pues se va a tratar como una infracción, y si ya es algo pues un poco de mayor gravedad, se va a continuar, digamos, el proceso tratándolo como que fuera un delito. Esto siempre y cuando, pues, de acuerdo a cómo esté regulado en nuestra legislación, pero en términos generales, el unionista, pues, no hace esa diferencia y la posición antagónica, pues, sí va a hacer esa subdivisión. No sé si aquí queda un poco más claro o la confundí más, compañera. Ya me quedó más claro, Lick. Gracias. Bueno, perfecto. Igual ahorita vamos a ir desarrollando un poquito más puntualmente esto y voy a tratar de dar algunos ejemplos para que podamos tener mayor claridad con esto. Vamos a continuar. Entonces, acá yo les marqué la palabra contravención con subrayado, porque acá en materia tributaria, pues el incumplimiento o la vulneración, digamos, al bien jurídico tutelado, si lo comparamos con derecho penal, en derecho penal cuando incumplimos nosotros una norma, un supuesto que está establecido en la ley, se le llama la violación al bien jurídico tutelado o al tipo penal. Acá prácticamente es lo mismo, pero en materia tributaria le vamos a llamar contravención a esa violación de ese bien jurídico tutelado o a esa prohibición de no hacer que está previamente establecida en una norma de carácter tributario en este caso. Entonces vamos a dar una definición de qué es contravención y en ese sentido pues vamos a establecer que la contravención es el incumplimiento de las obligaciones tributarias tipificadas en la ley de materia tributaria, principalmente en nuestro caso la ley específica que es nuestro código tributario. Nos establece también que en la contravención el bien jurídico tutelado y dañado es de carácter administrativo. Esto es lo que les mencionaba y esta es la parte importante. Es una circunstancia que se va a resolver de carácter administrativo por ser un incumplimiento o una infracción que no va a ser de mayor gravedad, entonces la sanción va a ser pecuniaria y entonces por ser una falta, el daño causado es leve, debiendo ser sancionado por el Estado con una multa. Entonces, si nos damos cuenta aquí ya empezamos a ver esa diferencia más marcada de cuándo es un delito y cuándo es una infracción. Entonces, en este caso, la contravención se refiere únicamente a circunstancias de carácter administrativo y que la sanción, digamos, lo más grave o la pena a esta contravención o a esta infracción va a ser una multa que el Estado previamente va a establecer en las normas tributarias. Entonces, para ese efecto nos vamos a fundamentar en nuestra ley constitucional, que sería la Constitución. Solo la voy a proyectar en pantalla, de menos un minutito. En el artículo 239, si no estoy mal, sí. Bueno,
El artículo 239, pues ya lo hemos abordado varias veces en esta clase y se refiere al principio de legalidad que establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y acá pues nos hace una serie de literales y a nosotros nos interesa para este momento de la clase la literal F, que nos establece que se va a encargar de las infracciones y sanciones tributarias, que esto va de la mano pues con esa contravención o esa violación a una norma. Entonces, pues aquí sigue representándose este principio de legalidad que ya establecimos que todo lo que no está establecido en la ley pues se tendrá como no puesto. Y acá pues hace ese recordatorio que son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicas inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Entonces, esto ya lo manejamos. Esto es únicamente para que veamos cuál es el respaldo, el fundamento legal de esta contravención. Entonces, es el artículo 239, literal F. ¿Tenemos claridad de qué es la contravención, compañeros? O esa relación que hago pues en materia penal, que es lo más común para establecer que una contravención prácticamente es la violación a un bien jurídico tutelado. Si lo vemos en materia penal, acá pues es el incumplimiento o la infracción a una prohibición o a los supuestos que están establecidos, en este caso, en el Código Tributario y todas las demás leyes que van relacionadas con esta materia. Me comentan si estamos bien hasta ahí o hay alguna duda que consideren pertinente aclarar de una vez. Bueno, por ahí ya vi las manitas, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a ver de lleno lo que es el ilícito tributario. Entonces, el ilícito tributario no es más que la violación a las normas tributarias que constituyen un ilícito tributario. Esto es el acto u omisión de un particular, en este caso va a ser por parte de un contribuyente o el sujeto pasivo, que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley tributaria ordena hacer. Consiste también en hacer lo que se encuentra explícitamente determinado en la ley tributaria que no se debe hacer. Entonces, acá vamos otras definiciones que nos indica que el ilícito tributario es toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias o es la infracción tributaria como tal. También nos da otra definición que nos indica que es la violación a las normas jurídicas que constituyen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Entonces, esto pues abarca lo que les decía, que es la violación o el incumplimiento a un supuesto que está establecido en la ley. Acá como se indica, pues a una circunstancia que la misma ley de carácter tributario ordena hacer o que también establece que no se debe hacer y que nosotros hacemos. Entonces, prácticamente es violar o incumplir con estas prohibiciones de hacer o no hacer algo que la ley nos establece. Siguiendo con este tema, pues también establecemos que es el ilícito tributario. Es algo pues relativamente nuevo en Guatemala, por eso yo establezco acá que es una figura novedosa en la legislación guatemalteca. Pues como tal puede argumentarse que nace a la vida jurídica los delitos de defraudación tributaria y estafa mediante informes o informaciones contables. Entonces, acá empezamos a hablar de delitos como tal. Actualmente pues tenemos algunas infracciones o unas contravenciones que están establecidas en las leyes en materia tributaria. Sin embargo, por la evolución del derecho, pues se ha establecido que con el tiempo pues han utilizado a conveniencia algunas lagunas o algunos vacíos legales que están dentro de nuestra legislación y han encontrado pues la puerta para cometer algunos hechos que previamente no estaban tipificados como una infracción o un delito. Sin embargo, a raíz de que esto se volvió como un poco más repetitivo estas acciones por parte de los contribuyentes, pues en nuestra legislación se dio la necesidad de empezar a crear nuevas figuras delictivas de carácter tributario, como lo es el caso de la defraudación tributaria. Sin embargo, esto solo hace referencia a este ilícito tributario que ha dado la pauta a que el derecho tributario también pues va evolucionando. La siguiente clase pues va a ser directamente del delito tributario. Entonces, a raíz de estos ilícitos tributarios, que si su gravedad o si el mal que se está causando en contra del Estado es mayor, pues ya se va a volver un delito tributario. Entonces, en virtud de esto, el Estado se da la necesidad
de que se logre el cumplimiento de pago de los tributos por parte de los contribuyentes y ha permitido la tipificación en la mayoría de las legislaciones penales, incluyendo acá Guatemala, el delito tributario. Acá pues se le conoce como delito de defraudación tributaria y ese lo vamos a encontrar tipificado ya que es un delito como tal, una infracción de carácter administrativo en el Código Penal. Entonces acá yo les hago esta mención del Código Penal y que es un delito para que empecemos a ver esa diferencia de... ahorita voy a regresar un par de presentaciones. Esta diferencia entre esta posición unionista, que establece que es uno mismo, y esta posición antagónica, pues que ya establecimos que los delitos o las infracciones, en este caso contravenciones que no son de gran magnitud o de gravedad muy elevada, pues van a ser tratadas como una contravención o una infracción o un ilícito tributario que se va a sancionar de forma administrativa. Sin embargo, cuando ya es una circunstancia que va más allá de las restricciones que están en estas leyes, pues se han creado nuevos delitos y ya se van a manejar no como una fracción o un proceso administrativo, sino que como una violación a un bien jurídico tutelado y pues por lo consiguiente se va a volver un proceso penal, que acá ya interviene el Ministerio Público como ente investigador, se adhiere, por ejemplo, a la Superintendencia de Administración Tributaria como querellante adhesivo para auxiliar al Ministerio Público en este desarrollo de la investigación de este delito tributario o en este caso la defraudación tributaria y pues si demuestran la culpabilidad de las personas, pues estos van a ser sancionados ya no con una multa o una circunstancia de carácter pecuniario, sino que van a ser sancionados con su privación de libertad. Entonces, aquí radica un poco más ejemplificada la diferencia entre un ilícito o una contravención tributaria y un delito tributario. No sé si estamos todos entendiendo y llevamos el sentido de la clase, compañeros. Bueno, yo creo que no hay dudas. Vamos a continuar. Bueno. Luego tenemos otra definición de infracciones tributarias, según Sainz, que es una persona que tiene algunos libros y algunas tesis en materia tributaria. Este autor pues establece que las infracciones tributarias es una conducta típica, antijurídica y culpable con las que se incumplen las obligaciones fiscales, patrimoniales o formales de las que es responsable una persona individual o colectiva. Debe ser sancionada con una pena económica por un órgano administrativo. Entonces, acá nos damos cuenta que se cumple el supuesto de que es la violación a una norma, a una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, que está previamente tipificado o establecido en la ley como una prohibición de no hacer o que se debe hacer alguna circunstancia o un supuesto, y que va a ser responsable una persona individual o colectiva y que su sanción va a ser esta pena económica a través de un órgano y los procesos administrativos. Luego tenemos el Código Tributario en su artículo 69, nos establece esta definición de infracción tributaria, la cual nos indica que es toda acción u omisión que implique violación de las normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la administración tributaria, en tanto no constituya delito o falta sancionado conforme a la legislación penal. Infracción fiscal o tributaria se constituye por un acto de conducta de un sujeto legalmente obligado que ejecuta un acto prohibido u omite la realización de un acto ordenado por esta norma. Entonces, vamos a irnos a este artículo 69. Vamos a ver. Y si nos damos cuenta, esta sección segunda nos establece como tal la infracción tributaria y nos define acá o nos da el concepto de este término. Entonces, esta acción o omisión que implique la violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la administración tributaria, en tanto no constituya delito o faltas sancionadas conforme a la legislación penal. Este último apartado, esta última línea de este párrafo, es lo importante porque aquí se marca o se establece esa diferencia entre una infracción y un delito. Entonces, cuando no es un delito o una falta que esté previamente tipificada, en este caso en nuestro Código Penal o una ley especial de materia penal, lo vamos a tener como una infracción tributaria y pues acá el encargado de sancionar va a ser la administración tributaria.
si ya es una circunstancia de carácter penal o un delito como tal, el encargado va a ser el Ministerio Público. Entonces, acá radica otra diferencia entre infracción tributaria y delito tributario. Perdonen, compañeros. Luego, se nos hace también la mención acá que cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones tributarias contenidas en el artículo 85 de este Código Tributario, se procederá de conformidad con lo que establece el artículo 86 de este mismo cuerpo legal. Entonces, este nos hace el llamado a la concatenación al artículo 85, que nos establece infracciones sancionadas por el cierre temporal. Acá nos da un ejemplo de cuándo se puede cometer una infracción y nos define acá que se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas o establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones siguientes. La número 1 es no emitir o no entregar facturas, notas de débito, notas de crédito, documentos exigidos por las leyes tributarias específicas en la forma del plazo establecido en las mismas. Número 2, emitir facturas, notas de débito, notas de crédito u otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas que no estén previamente autorizadas por la administración tributaria. Utilizar máquinas registradoras, cajas registradoras u otros sistemas no autorizados por la administración tributaria para emitir facturas u otros documentos. Y no haber autorizado y habilitado los libros contables establecidos en el Código de Comercio y habilitado los libros que establecen las leyes tributarias específicas. Entonces, a esto se refiere estas infracciones o estos ejemplos de unas infracciones de carácter tributario. El compañero Renato levantó la mano, por favor, compañero. Sí, Lick, buena tarde. Dice que solo es para dar un ejemplo que yo tengo de esto. Hace un par de días atrás llegó, ¿cómo se llama? La superintendencia a pedir un cierre temporal de un local de estos de chinos. Y es porque ellos lo que hacen es que hacen la investigación, digámoslo así, o salen a verificar como si hay empresas que sí están facturando. Y obviamente, pues hay personas a las que no les dan factura. Entonces, cuando no reciben la factura y ellos lo logran localizar, lo que piden al juzgado de paz penal en este caso es el cierre temporal de esa, ¿cómo se llama? De esa empresa, hasta en tanto que no se resarza el daño, ¿verdad? De manera pecuniaria, que es lo que usted mencionaba. Tiene que cumplirse con esa obligación, caso contrario, pues permanecería cerrado ese local, ¿verdad, Lick? Así es, muy buen ejemplo, gracias ahí por la ejemplificación y la experiencia. Y sí, como nos indica acá el compañero Renato, pues se hacen como estas investigaciones o estas observancias que pueden ser, pues en este caso, de carácter administrativo como tal. Entonces, una forma coercitiva de sancionar o de que estas personas paguen esa multa que se les va a imponer por esta infracción, pues es ese cierre temporal. En el caso muy puntual del compañero, pues hacen un estimado de lo que aproximadamente, que nunca logran establecer a ciencia cierta cuánto fue, pero lo que se dejó de facturar. Obviamente, al momento de que no están facturando, están incumpliendo con algunas normativas establecidas y por lo consiguiente, al no facturar, pues están evadiendo impuestos, porque al no tener una factura, pues no están obligados a pagar ese 12% que corresponde al IVA. Entonces, ellos hacen, como lo indicaba el compañero, una estimación de acuerdo a la investigación que ellos realizan para estimar cuánto fue lo que se dejó de percibir. Aparte de que empiezan a hacer como un tipo de auditoría y ver un poco más detenidamente, pues, de que se cumplan todos estos numerales que está acá, que existan libros habilitados, que estén las facturas, que estén al día, que no tengan omisos, y hasta que logran establecer de que ya se encuentra en un estado de que todos esos esa lista que ellos tienen ahí de circunstancias que sí se cumplen y haya cumplido, valga la redundancia, con el cumplimiento del pago de la multa que se está generando por esta omisión de no hacer, ya tienen autorización para que se pueda solicitar la apertura nuevamente de este negocio que ha sido cerrado temporalmente. Entonces, otro ejemplo que se me viene muy común acá en Guatemala es cuando en alguna colonia se pide autorización municipal para poder tener algún negocio o un comercio,
pero este negocio empieza a vender bebidas alcohólicas. Entonces, para que puedan vender estas bebidas alcohólicas, pues tienen que tener la licencia municipal para la expedición de estas bebidas. Entonces, al momento de que ellos empiezan a vender este tipo de bebidas sin esa autorización por parte de la municipalidad, después de un estudio que ellos hacen, si la municipalidad lo detecta, entonces prácticamente van a clausurar o cerrar temporalmente este negocio, les van a cobrar una multa por esta circunstancia que están realizando, que están vendiendo prácticamente circunstancias para las que no fueron autorizadas, se les impone una multa, la tienen que pagar y tienen que pues o dejar de vender bebidas alcohólicas o solicitar los permisos respectivos para poder seguir vendiendo las bebidas alcohólicas conforme a las autorizaciones que la municipalidad exige. Entonces, este podría ser otro ejemplo que en este momento se me vino a la mente. No sé si estamos bien ahí o alguien tiene alguna duda o quiere intervenir. Bueno, vamos a continuar entonces. Solo quiero revisar el chat por acá. Bueno, por ahí en el chat están preguntando cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, para que lo puedan llenar, es el ilícito tributario. Entonces, por ahí la licenciada María del Rosario ya nos hizo favor de compartir la asistencia para que la puedan llenar. Si quieren, les doy ahí un minutito para que la llenen. Vamos a continuar con otra presentación. Mientras tanto, esta creo que la repetimos. Bueno. Luego nos vamos a las infracciones tributarias, siempre en el tema que estamos desarrollando, y nos damos acá cuenta de que tengo una definición un poco más puntual y un poquito más corta que nos establece que la infracción tributaria es toda acción u omisión por parte del sujeto activo en la obligación tributaria de hacer o no hacer una norma estipulada y penada por la ley. Entonces, acá vamos a tener una clasificación legal de las infracciones tributarias que actualmente están en nuestro código tributario. Y la primera sería el pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión del pago de tributos, la resistencia a la fiscalización de la administración tributaria, incumplimiento de los deberes formales y las demás que establece el código o las leyes específicas. Entonces, esto lo encontramos respaldado, fundamentado en nuestro artículo 71 del Código Tributario. Solo permítanme. Y acá en nuestro artículo 71 encontramos regulado o estipulado todo lo relativo a las infracciones tributarias. Y son infracciones tributarias las siguientes. Acá tenemos 6 numerales: el pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión de pago de tributos, la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, el incumplimiento de las obligaciones formales y las demás que establezca expresamente este código y las leyes tributarias específicas. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué es cada una de estas? Entonces, para ese efecto, vamos a definir y entender cada una de ellas. La número 1, pues como ya lo vimos, es el pago extemporáneo de las retenciones, y esto se refiere a quienes actuando en calidad de agentes de retención o de recepción no enteren, ahí se enteren, pero entreguen en las cajas fiscales correspondientes dentro del plazo establecido por la ley tributaria. Los impuestos percibidos o retenidos serán sancionados con una multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido. Entonces, este ya fue algún ejemplo que en clases anteriores nosotros vimos cuando estábamos viendo el tema de quiénes son los agentes de retención y los agentes de recepción o retención. Entonces, nosotros lo establecimos como agentes de retención y agentes de percepción, que es el que percibe y lo retiene temporalmente hasta que hace este pago a la administración tributaria. Entonces, aquí nos hace una definición de que este pago extemporáneo de las retenciones será sancionado con una multa del 100% del impuesto retenido percibido. Entonces, en relación a esto, y para ver si todavía van en secuencia con las clases anteriores, y aquí me voy a dar cuenta si ya estudiaron o no para mañana, cuando hablamos de un pago extemporáneo de las retenciones, que es cuando se deja de pagar estas retenciones que previamente se percibieron, de acuerdo a las clases anteriores, ¿qué ejemplos se les viene a ustedes a la mente? Alguien que quiere intervenir, si no vamos a empezar a ofrecer puntos para el examen por si a alguien le hace falta.
Vamos a ver. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, con relación a este pago extemporáneo de las retenciones, con la definición que yo les acabo de dar y con los ejemplos que anteriormente yo desarrollé cuando estábamos viendo los agentes de percepción y de retención, ¿qué ejemplos se les viene a ustedes a la mente como para decir, bueno, acá se cumple esta circunstancia del pago extemporáneo de las retenciones? Por ahí está el compañero Juan Carlos, quiero ver. Juan Carlos Arias dice que de nuevo el IVA, pero no nos explicó por qué. De acuerdo a su punto de vista, ¿por qué el IVA? ¿O cómo se ejemplifica el IVA aquí con el pago extemporáneo de las retenciones? El compañero Renato levantó la mano, por favor, compañero. Gracias, Lick. Yo según lo recuerdo, porque el ejemplo que yo tengo es cuando una persona o un pequeño empresario normalmente tiene que andar haciendo sus pagos mes a mes, su presentación de sus impuestos, y de repente pues no lo hace, se le olvidó, entonces ya se le genera un omiso. Ese omiso él lo puede pagar, pero va a generarle una sanción de un 100%, si mal no recuerdo, de ese impuesto que él dejó de pagar. Pero también puede solicitar no solo el pago extemporáneo, sino que también puede solicitar que se le exonere del pago de la multa, ¿verdad? Más no así del pago que debe hacer del impuesto. Exacto, excelente ejemplo, compañero. Y sí, ese era el que anteriormente en las clases pues yo les ejemplifiqué. Solo vamos a darle la palabra al compañero Norman que levantó la mano y luego sigo ahí con la explicación. Por favor, compañero Norman. Buenas noches, Lick. Lo que yo entiendo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que ellos estaban bajo el régimen de retención definitiva. Entonces llegaban a dejar producto a otra empresa, ¿verdad? Y esta otra empresa era como ese agente retenedor. Entonces ellos les contaban el IVA, ¿verdad? De una vez a la factura que nos tenían que pagar a nosotros. Y al momento, por ejemplo, que nosotros dábamos 15 días de crédito, al momento de llegar a recoger el cheque no iba por el total de la factura, sino que iba con ese descuento, ¿verdad? Con esa retención de IVA que ellos hacían. Pero como lo dice este título, ¿verdad? Pagos tempranos de retención. Entonces, lo que ellos nos retenían o le retienen a una factura, ellos tienen que presentarlo a la SAT, ¿verdad? Si no estoy mal, tienen los primeros 5 días del siguiente mes para presentarlo. Si no lo presentan, pues ellos ya entrarían en esta mora, ¿verdad? Así es. Gracias, compañero. Ese sería un ejemplo de en cuanto a la retención por el IVA. El que mencionaba el compañero Renato se refiere al impuesto sobre la renta o ISR. Solo por ahí el compañero Elio Patricio tiene su micrófono encendido. Por favor, si nos apoyan. Ahí está silenciado. Gracias. Sí, y prácticamente esto se refiere en el caso del ISR, cuando está una empresa, un patrón o una institución que mensual, trimestral, semestral o anualmente hace el descuento del ISR, pero si bien descuenta a los empleados o trabajadores, no cumple con la obligación de pagar a la SAT este ISR. O también tenemos el caso del IVA, como lo mencionaba el compañero Norman, de que se retiene, pero se ha dejado de pagar. Entonces, el no pagar este hecho generador como tal nos va a producir una multa que esto está establecido, respaldado y fundamentado en nuestro artículo 91 del Código Tributario. Entonces le vamos a dar lectura también a este artículo 91. Y vamos a ver, no, esta es la Constitución, con razón no cuadraba ahí. Acá dice retención, sección segunda, pago extemporáneo de los tributos retenidos, percibidos y del impuesto al valor agregado. Entonces acá, si nos damos cuenta, también se refiere al IVA. Y nos establece lo siguiente: quienes actuando en calidad de agente de retención o de percepción o contribuyentes del impuesto al valor agregado no enteren en las cajas fiscales correspondientes dentro del plazo establecido por la ley tributaria los impuestos percibidos o retenidos o el impuesto al valor agregado, serán sancionados con multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido o el pago resultante del impuesto al valor agregado. Si el responsable de pago lo hiciera efectivo antes de ser requerido por la administración tributaria, la sanción se reducirá en un 50%. ¿Qué se refiere este último
apartado, este segundo párrafo, de que, pues como recordemos que nosotros somos humanos y cometemos también errores, es posible que de mala fe alguien nos fue a hablar ese día y nos dijo, mira, tal y tal y tal cosa, y ni éramos los encargados de pagar y se nos olvidó, porque nos pusimos a hacer otras circunstancias, porque otra persona justo en el momento que estábamos haciendo eso nos vio que lo estábamos haciendo, y más si es un empleado y el patrón no le cae mal, dijo, en este momento lo interrumpo para que no pague, lo sancionen. Entonces dejó de pagarlo. Sin embargo, él se dio cuenta, cayó en cuenta el otro día que iba para el trabajo que no había hecho este pago, pero ya estaba dentro del día siguiente al plazo que establece la ley. Entonces de manera automática dije, me equivoqué. Entonces, como acá no ha habido un requerimiento en este caso por parte de la SAT, le pueden hacer la reducción del 50% de la multa, es decir, solo va a pagar la mitad de esa multa del 100%, que por una omisión en este caso, sin que él tuviera el ánimo de dejar de pagarlo, pues no lo hizo, pero se da tiempo, se da cuenta al día siguiente y aún tiene tiempo de que le hagan, pues, entre comillas, este pequeño descuento por haberse puesto, digamos, las pilas o haber sido de estas personas que tienen la iniciativa antes de que fuera requerido por la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, a esto se refiere este segundo párrafo de este artículo, y posteriormente nos establece que transcurrido 30 días hábiles contados a partir de la notificación de requerimiento, sin que el agente de retención o percepción cumpla con la obligación de enterar o entregar los impuestos, se procederá conforme a lo que establecen o disponen los artículos 70 y 90. Entonces, acá esto nos hace la salvedad de que, digamos, en el ejemplo puntual que yo les coloqué, la persona que era la obligada de pagar esta retención se olvidó y no se dio cuenta o simplemente no lo quiso pagar. La Superintendencia de Administración Tributaria en algún momento se va a dar cuenta de que se incumplió con este pago y va a dar una notificación. Después de que da la notificación, pues acá nos establece que hay 30 días hábiles para que nosotros podamos subsanar o realizar ese pago, ese requerimiento de pago, y que en caso contrario, que no lo hagamos, que lo omitamos, vamos a estar dispuestos a lo que establece el artículo 70 y 90. Entonces, acá vamos a ver el orden. Primero el 70. A ver. Déjenme regresar manualmente mejor. Acá nos establece la competencia y era lo que les establecía anteriormente, que como no es una circunstancia de carácter penal, entonces va a ser manejado de carácter o de forma administrativa. Entonces acá nos indica que cuando se cometan delitos tipificados como tales en la ley penal relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponde a los tribunales de competencia ramo penal. Cuando se presuma la existencia de un delito, la administración tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio de cobro de los tributos adeudados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no libera de su responsabilidad penal. El juez contralor de la investigación en los procesos en que se discuten obligaciones tributarias deberá permitir que los abogados designados por la administración tributaria se impongan de las actuaciones judiciales y coayuden al Ministerio Público en la persecución penal. Esta parte que les establecía aquí es cuando el Ministerio Público solicita a la SAT, o la SAT de manera voluntaria se adhiere al momento de que se hace la denuncia, para ellos también presentar los medios de prueba y la evidencia que puedan constatar la realización de un hecho delictivo. Entonces, acá prácticamente lo que nos establece es de que se va a dar un plazo de 30 días para que las personas puedan realizar ese pago. Digamos, aquí se va a agotar ese proceso administrativo, se va a solicitar el pago de una forma, digamos, voluntaria, o sea, como que, mire, usted lo tiene que hacer de manera voluntaria, caso contrario, pues va a seguir el proceso, va a tener su multa por omisión, va a tener la sanción del 100%, y adicional a eso, pues vamos a presentar la denuncia pertinente ante el Ministerio Público, podría ser por el delito de defraudación tributaria, y entonces acá ya es competencia del Ministerio Público y otros órganos que ya no van a ser de carácter administrativo para la resolución en este caso, de esta infracción.
que se convierte en caso de negativa en un delito tributario. Más adelante vamos a ver en qué momento pasa de ser un ilícito o una infracción tributaria a un delito tributario como tal. Luego nos pasamos al artículo 90 y nos dice prohibición de doble pena. Acá nos establece que si de la investigación que se realice aparecieren indicios de la comisión de un delito o una falta contemplada en la legislación penal, la administración tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario, y ello no libera al contribuyente de la responsabilidad penal. La administración tributaria en ningún caso sancionará 2 veces a la misma infracción. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la SAT en este caso, pues va a hacer su investigación, pero si dentro de esa investigación logra establecer de que aparte de la omisión que el sujeto está presentando, hay algunas circunstancias que puedan darse a entender que existe la posible comisión de un hecho delictivo, este inmediatamente pues se va a abstener de realizar otro proceso administrativo más que el cobro de lo dado, va a poner de conocimiento del Ministerio Público del Extremo para que se lo pueda iniciar la persecución penal, para que atienda lo relativo al delito cometido, mientras que la administración tributaria se va a encargar únicamente de tratar de recaudar o de recuperar ese pago pecuniario que se dejó de percibir. Entonces, acá pues se obliga a la persona a que haga el pago que le adeuda al Estado. No obstante, aunque esta persona realice el pago, si ya hay supuestos que puedan establecer de que existe la posible comisión de un delito de carácter penal, entonces se agota esta instancia, la persona que omitió puede realizar el pago, pero la investigación por el delito penal, que aquí habría una infracción y un delito penal, pues va a seguir su curso, pues en otras instancias que ya no van a ser de carácter administrativo, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere prácticamente. No sé si estamos bien hasta ahí, compañeros. Bueno, vamos a regresar a la presentación para ver si... Vamos a ver. Esta infracción la cometen los agentes de retención o de percepción que no enteran a las quejas fiscales correspondientes dentro de los plazos establecidos por las leyes tributarias los impuestos percibidos o retenidos, a quienes se les sancionará con una multa equivalente al 100% del impuesto retenido. Nos faltan todavía 8 presentaciones de este tema. Es un poco extenso, pero por cuestiones de tiempo, si quieren, voy a dejar hasta acá la clase y voy a dar estos 9 minutos que faltan para dar información o aclarar dudas con relación al día de mañana. Entonces, bueno, la primera, solo voy a quitar mis presentaciones. La primera información que les tengo es que por parte de la coordinación, pues hoy nos dieron instrucción de que les solicitemos a cada uno de los estudiantes la copia de la asignación al curso de escuela de vacaciones para que nosotros como docentes tengamos algún respaldo de que efectivamente ustedes están asignados. Sin embargo, en nuestro caso pues no aplica porque yo ya descargué el listado oficial y se los envié para que ustedes pudieran establecer si estaban o no estaban asignados. Entonces hice mención de ese procedimiento que habíamos hecho con la coordinación y me dijeron que estaba bien. Solo me hicieron la salvedad de que si por X o Y motivo hubiese alguien que todavía no aparece, la manera en la que nosotros vamos a poder consignar la nota es de que presenten ustedes pues este comprobante de la asignación o la boleta de pago al curso. Entonces, si alguien no aparece asignado hasta el listado que envié ayer, no sé si hay alguien aquí que no esté asignado. Hasta el día de ayer creo que todos estaban asignados. Luego también nos hicieron la solicitud de que todos deben presentar su carnet universitario, su DPI, para poder ser examinados. Otra cosa importante que les quería mencionar, yo ahorita voy a subir al Classroom y al chat el listado oficial con, creo que tenía 86 estudiantes en la tarde que yo revisé. Ahí ustedes del lado izquierdo van a tener un número, que es el número que les aparece en el listado, y en su examen va a aparecer a la par de su carnet va a aparecer un apartado que dice ahí clave del listado. Entonces ustedes van a consignar ahí la clave o el número que les aparece en el listado, que eso nos va a servir para poderlos ordenar después de acuerdo al listado y calificando y poder consignar sus notas más rápido. La compañera Mirza levantó la mano, por favor.
Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone, fíjese que yo me asigné alrededor de las 5:30. No sé si yo vaya a aparecer en el listado. Si quieren, vamos a terminar de aclarar las dudas y ahorita vamos a revisar las personas que se asignaron en el transcurso de ayer y hoy si ya nos aparecen. En caso Gracias. contrario, si por alguna razón aún no aparece, pues usted sí tendría que cumplir con este requisito de imprimir la constancia de asignación o la boleta de pago para que nosotros lo podamos adjuntar a su examen. Y si no llegara a aparecer de aquí al momento de que se consignen las notas, pues ya se presenta la coordinación para que ellos hagan la carga manual de sus notas y a mí no me apareciera aún en el sistema. Entonces, esta sería la forma de solucionar ese conflicto, pero Ok, ya vamos a gracias. Sí, revisar ahorita el listado. ya lo Luego tengo, licenciado. Gracias. la compañera María Susel, por favor. Buenas noches, licenciado. Esto me da un poco de curiosidad porque al inicio, cuando habían compañeros que no se habían asignado completamente, yo era una clave 32, por ejemplo, y ahorita Ujú. que ya se asignaron otros, se corrieron, ya no soy 32. Entonces Sí, mi duda es si ahorita que así como la compañera que no la han asignado o no aparece todavía en el listado, cuando la añadan, nos guiamos mejor por el que usted va a subir ahorita en Classroom, sí, con por ese eso número de clave. les decía que yo ahorita voy a pasar la información al Classroom y al chat y nos vamos a regir bajo el número o la clave que ustedes van a tener en el listado que yo les voy a trasladar el día de hoy. De igual manera, ese listado pues se va a generar mañana porque ustedes tienen que firmar su examen y la lista de asistencia y si alguno tuviera duda de cuál es su clave o el número que corresponde en el listado de la asistencia, pues ahí va a aparecer cuál es el número que le tocaría en cada uno del caso, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ahorita yo se los voy a enviar actualizados y prácticamente ese sería el mismo que utilizaríamos mañana. Yo no creo que de aquí a mañana cambie y si no, pues nos quedamos con el que está hasta este momento, ¿verdad? Ah, bueno, Eh, está bien, Lick. Otra cosita que les iba a decir, yo ya terminé el examen, yo les había dicho que podían llevarles, la verdad es que les había dicho que iban a hacer 3 series, una de subrayado, una de falso y verdadero y otra de desarrollar temas. Entonces, para no hacerlo muy extenso, al final solo dejé 2 series, creo que la primera, si no estoy mal, vale 30 puntos, que creo que son 10 preguntas de respuesta múltiple de subrayar la correcta, entonces cada una va a costar 3 puntos para un total de 30 puntos en las 10. Y la segunda serie, que si no estoy mal, son 5 preguntas de desarrollar tema, entonces aquí van a estar los otros 20 puntos restantes. Y hice el examen de tal manera que no tuvieran necesidad de sacar o de llevar su ley. Si alguien las quiere llevar y las quiere sacar, pues no hay ningún inconveniente, pero no va a ser necesario la utilización de leyes y las personas que tengan, pues en algún momento es posible que las personas que estén auxiliando puedan revisar las leyes, así que si alguien tenía la intención de llevar leyes y por ahí poner algún chivo, pues mejor no lo hagan. Realmente el examen yo lo hice de la manera más fácil para ustedes, que no se les complica, no está mal intencionado. Obviamente las personas que no leyeron y no repasaron, pues se les va a dificultar, pero si ustedes se han conectado a la clase y leyeron por lo menos una leidita o una repasadita de las presentaciones, es un examen que yo considero que en 15 o 20 minutos a lo mucho lo van a estar resolviendo. Entonces, la verdad no está complicado, no hay necesidad de leyes y esa sería la información que yo les tengo. No sé si la licenciada María Rosario, que es nuestra auxiliar, quiere agregar algo más. No, licenciado, la misma información tenía yo de parte de coordinación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con ese tema, pues ahí estaríamos. Si gustan, déjenme ver. Por ahí alguien está escribiendo en el chat, la compañera Suseli. Cuéntenos, compañerita. Preguntan en qué salón va a ser el parcial. Si quieren, voy a compartir mi pantalla y Es vamos. en el salón 211, licenciado, a las 5 de la tarde. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, si tienen dudas, yo ayer en el chat y creo que también en el Classroom yo subí la información oficial de la página, pero si quieren vamos a revisar para las personas que no estuvieron. Entonces, solo permítanme, quiero ver si puedo compartir mi pantalla. Ok,
Creo que ahí están. Permítanme, solo nos vamos a trasladar. A ver. Acá está la distribución de los salones. Escuela de vacaciones. Nosotros nos corresponde el día de mañana. Derecho tributario, somos sección B a las 17 horas en el edificio S2, en el salón 211. Esto sería el segundo nivel del S2. Esta sería la información oficial de la facultad. Si tienen duda de qué documentos deben presentar, acá pues solicitan entregar al profesor una copia de la boleta de asignación por cada examen a realizar, la cual puede imprimir en el sistema que es donde ustedes se asignan. Presentar el documento de identificación o carnet universitario. Este vamos a exigir, este no es necesario porque pues ya establecimos quiénes están y quiénes no están. Y vamos a ingresar acá. Escuela de vacaciones. Hasta el momento yo tengo 88 personas. Por ahí no sé quién era la compañerita que me dijo que si me puede, creo que era la compañera Mirza, ¿verdad? Mirza, Era yo, licenciado. Vamos a ver si aparece acá. Para ver. Méndez Contreras Mirza Judith. Sí, yo, licenciado. Bueno, entonces si nos damos cuenta, esta compañerita Mirza se asignó el día de hoy y pues ya aparece aquí en el listado. Entonces aquí estamos hasta los que se asignaron el día de hoy, que tenemos, una vez vamos a generar el PDF, el de asistencia para mañana. Vamos a ver. Si nos damos cuenta, tenemos un total de 88 personas. Este número de aquí va a ser prácticamente nuestra clave, que es la que deben consignar en el examen. Esta hojita es la que se va a pasar mañana. Ustedes deben de firmar acá. Igual su examen. Yo ahorita les voy a trasladar esto por WhatsApp y por la plataforma del Classroom. Y vamos a ver qué más tendría que agregar. Bueno, definitivamente aquí van a haber algunas personas que no están asignadas, porque quiero ver en el Classroom, si no estoy mal, tengo 98 personas asignadas, quiero ver. Yo aquí tengo 98 y de acuerdo a este reporte tenemos solo 88, es decir, faltan 10 personas que no sé si ya pues se dieron cuenta que no están acá, sino pues mañana tendrán que pues ver ellos cómo resuelven o presentar sus boletas. Entonces, hasta aquí sería la información para el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Perdón, compañeros, creo que por accidente cerré la sesión. Les decía que esa era la información para el día de mañana. No sé si hay algo que alguien quisiera agregar o alguna duda. De lo contrario, hasta acá terminamos y ahorita les paso la información del listado por WhatsApp y por el Classroom para que lo puedan tener para el día de mañana. Por ahí nos comenta alguien, yo le comenté al auxiliar que mi DPI está en reposición y que si puedo presentar una fotocopia. Sí, en este caso, pues con la copia o con la constancia de la reposición, o si tuviese su carnet universitario, o en su defecto, bueno, sí, una licencia de conducir o algún documento que establezca ahí que es usted y que aparezca su fotografía, para poder establecer que sí es específicamente usted y que no alguien se está evaluando en su nombre. Entonces sí, puede ser la copia de su DPI o la constancia de que está en trámite, o una certificación de nacimiento o algún documento, carnet de LIC, licencia de conducir o algo que tenga su nombre y su fotografía. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el día de mañana. Así nos conocemos también personalmente, porque creo que no nos conocemos de forma presencial. Entonces nos vemos el día de mañana. Cualquier duda, pues ahí está la licenciada María Rosario que las puede apoyar, y si no, pues yo estoy aquí también a la orden. Me pueden escribir o consultar ahí en el chat del grupo, en la plataforma, y con todo gusto pues nosotros les apoyamos en la medida de lo posible. Les deseo una feliz noche y éxitos mañana, que todo les salga bien. Esperamos que todos salgan sus 50 puntos. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Chao, feliz noche.